trabajo en radio, mi trabajo en televisión, pero ahora recurriendo nuevamente después de 6 años a mi trabajo en medios impresos. Así que pues he tenido oportunidad de tener o de vivir distintos procesos electorales que se han experimentado en Ciudad Juárez desde hace mucho tiempo. Yo tengo ya más de 30 años en el ejercicio periodístico. Yo siempre he señalado que llegué al ejercicio periodístico por accidente, porque mi verdadera vocación estaba enfocada a la cultura y al arte. Pero este accidente, pues como les digo, tiene ya más de 3 décadas y es una actividad que me gusta mucho, que evidentemente encuentro muchas limitantes, encuentro muchos factores de análisis y de crítica, pero también muchos satisfactores, en el entendido de que en algunas ocasiones los medios también nos permiten tener la posibilidad de incidir en políticas públicas o incidir en la transformación o incidir en el apoyo a veces también de comunidades o de personas que están en situaciones difíciles y que de otro modo no tendrían la oportunidad de contar con un apoyo. Entonces, he tenido ocasión de vivir entonces ambas caras. Entrando en la materia, pues quiero tratar realmente lo que es el aspecto de la actividad periodística dentro de lo que vienen a ser los procesos electorales, y luego hablar un poco sobre lo que significan los impache, es decir, estos procesos intermedios entre procesos electorales, la actividad periodística cuando no se está en periodo electoral, en donde también hay una necesidad de un ejercicio responsable, sobre todo en aspectos que tienen que ver con el manejo del lenguaje, y es algo en lo que me voy a permitir andar más adelante. Primero, voy a permitirle leerles algo que escribí en relación a lo que tiene que ver propiamente con los procesos electorales y la actividad periodística. Decir que los medios de comunicación representan hoy en día uno de los elementos más importantes en la dinámica de los procesos electorales democráticos puede resultar ciertamente una obviedad. Igual de obvio resulta señalar que ya es imposible concebir elecciones democráticas justas sin la intervención de medios de información de ejercicio responsable, señala. Medios que a través de diversas vertientes difundan de manera relevante, continua, veraz e imparcial los detalles que caracterizan el momento a momento de una jornada electoral. El hecho indiscutible es que los medios tienen la indisoluble función de ofrecer al electorado una visión necesaria sobre los partidos participantes, las ideologías imperantes, los candidatos, las propuestas de campaña y todos los aspectos que tienen que ver con el proceso a través de un trabajo informativo realizado para permitir a los votantes contar con los elementos de discernimiento suficientes en la toma de sus decisiones a la hora de votar. Un trabajo informativo bien realizado debe servir también para ejercer una labor de vigilancia. No me gusta mucho el término de perro guardián, pero bueno, hablaría yo más de una labor de vigilancia y de supervisión del proceso, a modo de poner en evidencia aquellas irregularidades surgidas durante el mismo, que de otro modo no habría sido posible detectar. En ese sentido creo que es valiosa la intervención de los medios. Tradicionalmente se habla de medios de comunicación, en alusión a lo que es la prensa escrita, la radio y la televisión, pero hoy en día hay que destacar la cada vez más relevante función que han cobrado las tecnologías relacionadas con el uso del Internet, las redes sociales, la difusión de mensajes cortos y frecuentes por la vía de la telefonía celular, los reportes telefónicos, entre otra serie de opciones que se ponen en práctica en cada ejercicio electoral, muchas de las cuales se encuentran de momento en una especie de limbo legal que se presta a un uso indebido de los mismos en ciertas ocasiones. Un principio esencial para el cumplimiento de este tipo de objetivos radica en el postulado de la libertad de prensa, el pluralismo y el libre acceso a la información que debe caracterizar el ejercicio informativo durante los procesos electorales. Hay una aparente contradicción entre lo que tiene que ver con la necesidad de que la labor informativa cuente sí con garantías como las mencionadas para un libre ejercicio en la difusión de los hechos, a la vez que también su actividad se ve obligada a someterse a ciertos criterios de regulación que, sin mermar la difusión de los hechos, garanticen sin embargo la imparcialidad del proceso. Esencialmente, sin dejar de lado los aspectos del derecho a la libertad de expresión garantizado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un proceso electoral debe constituir también una oportunidad ideal para educar a las autoridades sobre su obligación de respetar y fomentar la libertad de prensa.
Aquí cabe destacar la importancia que en esto exige el educar a los representantes de la autoridad pública, y entiéndanse en este caso policías, inspectores, funcionarios electorales y otros elementos encargados del resguardo de la seguridad en el proceso, sobre los límites que su función implica y el respeto a la garantía de acceso a la información que tiene un representante de los medios. Esto debido a que en muchas ocasiones, y eso lo hemos vivido muchos en carne propia, la agresión a los representantes de los medios es considerada por muchos guardianes del orden como un derecho de autoridad y parte esencial de su labor, incluso hasta motivo de orgullo en algunos casos. Importante es que los periodistas tengan claramente presentes las reglas y las leyes que rigen la cobertura de elecciones, a modo de evitar cualquier acción que se interprete como una violación al derecho de los ciudadanos a emitir su voto de manera libre y secreta, tal como lo establece el artículo 403 del Código Penal Federal. El protocolo de seguridad para periodistas contempla diversos tipos de agresiones, a cumplir una elección que el periodista debe tomar en cuenta para reclamar su derecho en apego a la libertad de expresión. Acciones tales como impedir el acceso a ruedas de prensa de equipos de campaña y autoridades electorales, negar o condicionar información pública, el bloqueo o intervención de equipos de comunicación o dispositivos de internet, amenazas, intimidaciones directas, detención arbitraria o ilegal cuando las autoridades sin justificación legal alguna o de manera parcial, violentando el debido proceso, detienen o aprenden a un comunicador en ejercicio de sus funciones. En todo momento el periodista debe apelar como argumento de reclamo a la libertad de expresión y el derecho a la información. El proceso electoral también representa una oportunidad para educar a los propios medios sobre la responsabilidad de apoyar el proceso democrático en base a la objetividad informativa antes que a los propios intereses. Para ello, el órgano regulador debe brindar a los representantes de los medios todas las facilidades de acceso a los eventos que conforman un proceso electoral y establecer procesos de acreditación solo para ciertos aspectos que así lo requieran, aspectos para los cuales no existe acceso abierto al público ordinario. Lo importante es aclarar que el escrutinio mediático no representa una interferencia a la organización del proceso electoral, sino un factor que facilita y promueve la eficiencia del mismo en base a varios principios guía fundados en el derecho de los electores a hacer una elección plenamente informada, el derecho de los candidatos a presentar sus propuestas y el derecho de los medios para informar y expresar sus puntos de vista sobre asuntos de interés público. Un elemento de conflicto es un proceso electoral que debe ser motivo de consensos previos, en proceso electoral que debe ser motivo de consensos previos estriban en precario equilibrio entre los principios de transparencia y confidencialidad. Entendiendo el primero como la apertura de las operaciones del organismo electoral al escrutinio público y la rendición de cuentas, y el segundo, el que tiene que ver con la confidencialidad, como la protección y la restricción de acceso a información confidencial cuya difusión pueda poner en peligro la integridad del proceso electoral. Es algo que también los periodistas tenemos que entender, hay ciertos límites en el manejo informativo. Aquí es donde la ética periodística debe entrar en juego a partir de diversos principios que corresponde manejar por un lado al medio y sus políticas informativas y por el otro al reportero y sus valores personales en el ejercicio de su labor. En ese sentido, el periodista debe ser garante efectivo para una democracia participativa, instrumento de fortalecimiento y vigilante del derecho ciudadano a elegir a sus representantes. En términos generales, eso es lo que a mí me pareció importante destacar en lo que se refiere al proceso electoral. Y en el aspecto que tiene que ver con los intermedios, hay también una responsabilidad y una importante labor del periodista que tiene que ver precisamente con el aspecto de la vigilancia y un responsable manejo de la información. Muchas veces estamos ante la situación, ya lo mencionaba Gaby, de trabajar para un medio que tiene algunos intereses y es terriblemente difícil para un periodista que busca la objetividad y el apego a la verdad, el tratar de manejarse dentro de esos márgenes que muchas veces tratan de limitarte a que te circunscribas a los intereses propios del medio. Me ha tocado estar en situaciones así, no voy a mencionar en este momento en qué situaciones, pero es muy difícil encontrar medios que no tengan algún tipo de acotación en este aspecto, y ahí es necesario que el periodista tenga la habilidad necesaria para poder moverse en ese margen, o bien definitivamente moverse hacia un medio que le permita tener un mayor margen de libertad. Nosotros vivimos una especie de oleadas en este sentido, oleadas que a veces van relacionadas con una acotación o a veces con un mayor margen de libertad. Otro aspecto que me preocupa mucho es la facilidad con la cual se ha ido degradando el manejo del lenguaje a nivel informativo, a modo de que muchas veces el periodista se mimetiza con el lenguaje oficial. Lo vemos frecuentemente con el manejo del lenguaje policíaco, ¿no?
hablamos ya de la fémina y no de la mujer, y hablamos de, no sé, una serie de terminologías que tienen que ver propiamente con el argot, pero ya no con el manejo objetivo del lenguaje y el sentido real de la palabra, el apego a la semántica. En esto me preocupa mucho porque lo veo con mucha recurrencia, máxime que existen analistas de este fenómeno como Mauricio Esteva, que señala la existencia de algo que llama palabras amiba, en el sentido de que las palabras hoy en día ya no constituyen un factor de comunicación tan objetivo como debieran ser, porque han adquirido tal cantidad de significados gracias al lenguaje especializado que han dejado de significar lo que originalmente significaban. ¿Qué quiere decir esto? Que palabras como comunicación, por ejemplo, que en la antigüedad podían significar únicamente el hecho de establecer una apertura, una puerta o una ventana entre una habitación y otra, una comunicación, se traslada al lenguaje técnico. Ahora ustedes como estudiantes de comunicación, muchos de ustedes, nosotros como trabajadores de la comunicación, pues nos relacionamos con esta palabra en el sentido de difundir información a través de medios específicos para ello. Pero esta palabra puede ser tomada también por especialistas de otras ramas de la ciencia o de la investigación que le van agregando un significado específico en ese contexto, y llega un punto en el cual la palabra deja de significar lo que significaba. Entonces, hoy en día nos vemos sometidos muchas veces a discursos políticos en los cuales, tras media hora de palabrería, lo único que entendemos es que se utilizaron palabras muy estrambóticas que realmente no llegaron a significar nada. Y luego, el peor pecado sería entonces acudir al medio y empezar a escribir tal cual las cosas que se dijeron. Aquí yo creo que debe haber una capacidad y un discernimiento, y me preocupa mucho que las nuevas generaciones en materia de comunicación se preparen, lean, estudien, analicen y desarrollen un sentido de análisis y de crítica al respecto de esto, porque de otra manera no vamos a tener sino simplemente más adelante agoreros de los discursos oficiales. Muchas gracias.